adórele al Señor. Fuente de agua viva, llena hoy mi vida con tu amor, oh Señor. Quiero sumergir mi corazón. Fuente de agua viva, cura mis heridas con tu amor, oh Señor. Quiero acercarme más a ti. Hola, una vez más te saludo, bienvenido a tu programa Fuente de Vida. Quiero dar gracias a todas las personas que nos han estado viendo a través de este canal 21, también a las personas que nos han estado escuchando a través de la radio 95.5 y a través de la Sabrosita en Zacatlán. Y bueno, siempre para mí será un gusto, un placer poder compartirte la palabra de Dios. Hemos estado hablando de las diferentes áreas en las cuales el hombre, el ser humano, el ser integral, es afectado por causa de las experiencias, por causa de las situaciones que de alguna manera todos hemos vivido a través del tiempo, desde la niñez. Pero hay maldiciones, la Biblia le llama iniquidades que heredamos, y hoy quiero hablarte precisamente de las iniquidades que heredamos, que venimos heredando de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la iniquidad, en cuanto a lo que heredamos, a lo que traemos, y que muchas veces no nos explicamos por qué no podemos dejar el vicio, por qué la condición en la que vivimos, por qué la situación que estoy pasando. Y bueno, muchas veces tiene que ver con la herencia, con la maldad, con la iniquidad que heredamos de nuestros ancestros. Quiero leerles el libro de Isaías, capítulo 59, verso 12 y verso 13. Y dice así la palabra de Dios: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Vemos que aquí dice la palabra de Dios que ciertamente la iniquidad está con nosotros. Yo quiero hablarte un poco sobre la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Bueno, la iniquidad es un pecado que en este caso cometieron nuestros ancestros, cometieron nuestros abuelos, nuestros padres, y pareciera que es una maldición que de generación en generación se va heredando. Muchas veces decimos, bueno, es que el abuelo fue adúltero, el hijo fue adúltero y los nietos son adúlteros. O el abuelo tuvo este vicio y pareciera que el hijo tiene el vicio más fuerte y el nieto termina en las drogas. ¿De qué le hablo? Esta es la iniquidad. Esta automáticamente se da, se trae en la sangre, se trae en la genética, y bueno, ciertamente es una maldición. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, toda la iniquidad viene por causa de desobedecer la palabra. Por eso dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado. Entonces la iniquidad viene por causa del pecado. La iniquidad da luz cuando alguien comete pecado, cuando alguien hace algo que no es bueno, que no es agradable delante de Dios, y entonces da luz a la iniquidad. Y si esta no se corta, si la persona no viene a Cristo, no viene a Dios, no se arrepiente, no se pone a cuentas, entonces la va a heredar.
Entonces la iniquidad ya la traemos en la sangre, la traemos en los genes. Y el origen de la iniquidad viene entonces desde alguien que cometió el pecado. Realmente la iniquidad viene desde Satanás. Satanás se llenó de iniquidad, Satanás se llenó de rebeldía, de orgullo, de soberbia y se rebeló a Dios. Entonces la iniquidad viene porque alguien en nuestras generaciones atrás decidieron rebelarse a Dios, desobedecer a Dios, hacer lo malo delante de Dios, y estas son las consecuencias de que ahora muchos están padeciendo. Hay gente que dice: es que yo no puedo salir adelante, no puedo salir adelante en cuanto a lo económico, por más que trabajo, por más que me esfuerzo, trabajo día y noche. Algunos dicen trabajo como negro, o algunos dicen trabajo como burro, y no puedo salir adelante. Bueno, ahí hay una maldición en la cual tal vez no sabes o desconoces, que tal vez tus padres, tus abuelos se pactaron. Hay gente que va al ocultismo a pedir que les hagan un trabajo porque no les va bien en lo económico, pero al final de cuentas es un pacto que hacen. Ese pacto para muchos les funciona, el diablo les empieza a dar riquezas, pero al final de cuentas la factura de lo que les dio a sus antepasados se la termina cobrando con sus generaciones. Y es por eso que hay gente que está pagando la factura. Entonces, ¿por qué? Porque ciertamente hay un pacto, y entonces en ese pacto el diablo se lo va a cobrar. Si no se lo cobró a quien lo hizo, se lo va a cobrar a los hijos, se lo va a cobrar a los nietos. Es decir, también cuando una persona, por ejemplo, hay gente o hombres que hoy en día oímos que ya violaron a una joven, que ya violaron a una niña, y no queda ahí. Más tarde tienen sus hijos, tienen sus hijas, y terminan sus hijas siendo violadas, siendo violados. Esto nos habla de que hay una maldición, se abrió una puerta a una maldición. Pero ciertamente todo se hereda, la iniquidad se hereda. Tú mismo puedes producir una raíz de iniquidad. Cuando tú pecas, cuando sabes que estás haciendo algo malo, que no es bueno, que no es agradable delante de Dios, pero sabes y te enteras que es algo que a Dios no le agrada, que es un pecado, y lo sigues haciendo, entonces sigues reiterando en el mismo pecado y se convierte en una iniquidad, en una maldición. Y no solo se convierte en una maldición para ti, esta maldición la vas a heredar a tus hijos. Entonces es importante que uno entienda que todo lo que uno haga, uno debe saber que todo lo que hagamos bien o mal tiene sus consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Entonces, el origen de la iniquidad viene desde Satanás. La definición que nosotros le damos a la iniquidad, que es la maldad que afecta al ser integral, al hombre internamente, entonces le afecta. Estamos hablando de una forma que le afecta particularmente. Es particular, es algo que a mí me va a afectar, pero si yo no corto con esa iniquidad, entonces la voy a heredar a mis hijos, la voy a heredar a mis descendientes. Y esta iniquidad, cada generación que va pasando, la iniquidad va mutando. Es decir, la iniquidad va en aumento, la iniquidad va cada vez más peor, y al final de cuentas es una maldición. Nada la puede quitar, nada la puede detener, hasta que no venimos delante de Dios a pedir perdón, a confesar ese pecado y a pedir perdón por esa maldad, por ese pecado que hemos cometido. Entonces la iniquidad es un pecado en el cual se reincidió una y otra vez, y que no se ha confesado, y se agrava el ser integral de una manera que se convierte en una maldad en el alma, en la persona. Entonces, hablar de la iniquidad, hablamos de que ciertamente es algo que uno hereda, o que por otro lado uno mismo da cavidad cuando pecamos. Hay personas que decimos, y lo hemos visto en niños que a temprana edad no saben hablar, pero los niños empiezan a ser rebeldes, los niños empiezan a ser desobedientes, le golpean a los papás, y más hoy en día vemos que hoy en día
Antes no se veía tanto. Hoy en día vemos que los niños todavía no pueden hablar, pero ya le levantan la mano al papá, ya le patean, ya le dan de cachetadas. Y para muchos se nos hace algo normal, a otros se nos hace algo gracioso. Pero realmente la iniquidad está tan fuerte en ese niño o en esa niña que ya empezó a manifestarse, que ya empezó a florecer. Entonces ya es la iniquidad, ya la trae en la sangre. Y es por causa de eso que hoy en día se ha perdido el respeto hacia los padres. Muchos hijos no respetan a los papás, pero es por la iniquidad. La iniquidad viene, al final de cuentas, llega un momento que viene a dar a luz. Entonces aquí nos damos cuenta que esa iniquidad tarde o temprano se va a manifestar. Está bien, la trae en la sangre, la trae en la genética, pero más tarde, cuando el joven, el niño empieza a practicar lo malo, empieza a ser desobediente, esa práctica, esas acciones le dan cavidad a espíritus inmundos, espíritus de maldad, quien vienen a tomar control, que vienen a posesionarse, y ellos mismos van a hacer que esta iniquidad vaya en aumento en la persona, en el hombre, en la mujer, en el joven, en el niño. Y es por eso que hay gente que hoy en día su vida es completamente desordenada, pareciera que no tienen temor, pareciera que ya no se tiene respeto, pero en realidad es algo interno que les mueve, es algo interno que les domina, que les controla y que ciertamente humanamente no lo pueden dejar. Entonces, las iniquidades siempre son el producto de una determinación voluntaria tomada en contra de las normas divinas, por lo cual implica culpabilidad. Alguien voluntariamente decidió ir en contra de los principios de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, el Señor da este mandamiento y le dice al pueblo de Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová y pusieres por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos, el fruto de las crías de tus vacas, de tus ovejas, bendito tu arteza de amasar. Y bueno, ahí Dios habla en cada área. Si obedecemos su palabra, seremos benditos. Mas sin en cambio, más adelante dice: si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios, si no pusieres por obra sus mandamientos, entonces dice todo lo contrario: maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir, maldito el fruto de tu vientre. Y empieza a decir todas las maldiciones que vienen por causa de no obedecer la palabra de Dios. Es decir, la iniquidad viene por pecar, la iniquidad viene por desobedecer a Dios. En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla de las obras de la carne, y dice que las obras de la carne, que son pleitos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, enemistades, adulterios, fornicaciones, hechicerías. Y dice ahí Pablo, les dice a los Gálatas: y les digo que quien practique tales cosas como estas no heredarán el reino de los cielos. El estarte hablando de diferentes temas en este programa, como hemos estado hablando de la amargura, del resentimiento, del rechazo y todas esas raíces que hacen que el hombre no pueda vivir feliz, hablarte de esto porque es parte lo que tiene atado al ser integral, es lo que no nos permite disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es lo que te impide poder acercarte a Dios. Entonces, el propósito de hablarte la palabra, el propósito por lo cual Jesús vino acá a la tierra, Él no solo vino por morir en la cruz, no. La Biblia dice que Él llevó nuestras iniquidades, Él sufrió nuestras dolencias, Él fue desechado y despreciado por nosotros, pero dice que Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra maldad en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús tomó todo el pecado de la humanidad y lo llevó en sí mismo, porque dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Pero es importante que entendamos, la Biblia dice que Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Es decir, Él vino a rescatarnos porque por causa de ser pecadores,
el hombre por pecar ya ha sido condenado, pero ciertamente a través de Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad de poder volvernos a Dios y no ir a la condenación. Entonces, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, cuando Jesús toma ese lugar, Satanás pensó que en ese momento había ganado la batalla. En el primer Adán, la Biblia nos enseña que el primer Adán le fue dada la orden de no comer del árbol del bien y del mal. Mas sin en cambio fue engañada la mujer y le dijo: no es cierto, sabe Dios que si comes del árbol del bien y del mal serás semejante a Dios, tendrás conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero ciertamente se dejó engañar, Adán se dejó engañar, y todo lo que Dios le había dado a Adán se lo quitó Satanás a través del engaño. Entonces Jesús viene y Él vino a rescatar lo que al primer Adán se le había dado. El Señor le había dado la autoridad de gobernar la tierra, de cuidar el huerto y de disfrutar de las muchas bendiciones en la tierra. Pero por causa de ello, dice la Biblia que el Señor le dijo a la mujer: por haber oído la voz de la serpiente, voy a aumentar tus dolores en los partos cuando des a luz. Y a la serpiente le dijo: maldita serás y te arrastrarás a la tierra y convivirás del polvo. Mas sin en cambio Adán le dijo: y tú, dice, maldita será la tierra por causa tuya. Entonces viene una maldición sobre la tierra, la iniquidad. Y le dice a Adán: y ahora vas a trabajar, y con el sudor de tu frente vas a trabajar y te vas a ganar el sustento. Espinos y cardos te va a dar la tierra. Entonces, no era el plan de Dios que el hombre trabajáramos, el hombre nos cansáramos para buscar el alimento, pero por causa de la desobediencia ha venido una maldición a la tierra. Pero viene el segundo Adán, la Biblia nos enseña que viene el segundo Adán y él vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Entonces en Cristo nosotros podemos recuperar la bendición, en Cristo podemos recuperar la restauración del matrimonio, de la familia, del hogar, la sanidad física, la sanidad del alma. Es importante entender que solo es a través de Jesucristo, porque Él ya rescató lo que el primer Adán había perdido. Entonces, cuando nosotros entendemos que venimos heredando por causa de estar alejados de Dios, por causa de que nuestros ancestros cometieron pecado, desobedecieron a Dios, hicieron cosas que a Dios no le agrada, y nosotros también en su momento lo hemos hecho, esto nos aparta de Dios, se convierte en una iniquidad, en una maldición. Pero hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, de venir a Jesucristo y reconocer y decirle: Señor, he pecado, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador, pero ciertamente también hoy entiendo que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor y que tú me puedes hacer libre de todo esto que yo estoy pasando, de todo esto que yo estoy viviendo. La Biblia dice en Éxodo 34:7 que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres a los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Dios. Entonces, la maldad de los padres va a venir sobre los hijos, y la maldad de los hijos sobre los hijos y sobre sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es importante que entendamos que muchas veces venimos arrastrando esa iniquidad. Y yo sé que tú estás viviendo situaciones en las cuales dices: no solo te hablo en cuestión de dinero, que muchas veces no se puede salir adelante. Muchas veces en cuanto a los pecados sexuales, una de las áreas más fuertes también donde el diablo se mueve es en la iniquidad de los pecados sexuales. Lo hemos hablado y lo hemos comentado. El abuelo por ahí engañó a la esposa, adulteró. El hijo ya no engañó solo a la esposa, ya anda con 2, 3 mujeres. Y al final de cuentas el hijo termina o la hija termina en la prostitución barata, porque muchas veces
andan acostándose con uno y con otro, pero al final de cuentas no cobran nada. Y todo esto hoy en día lo vemos algo normal. Hoy en día ya no vemos algo malo que anden en ese tipo de ambiente. Pero la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Un fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Una persona adúltera es aquella que siendo casado ande con otra persona, o una persona soltera ande con un hombre casado. Entonces están adulterando, están violando un compromiso, un pacto que hizo esa pareja de serse fiel, de amarse por toda la vida, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. Entonces la iniquidad es el pecado que reincide, es el pecado que se va heredando. Lo practicó el abuelo, lo practicó el papá, lo practica el hijo y ahora el nieto sigue en la misma condición. Entonces es una maldición que está ahí en las generaciones, que está ahí en las diferentes generaciones que van pasando, y dicen como que ahí en esa familia como que está marcado, como que en esa familia todos son borrachos, como que en esa familia todos andan en los pecados sexuales, como que en esa familia desde los abuelos siempre han vivido en una extrema pobreza. Cuidado, ahí hay un pecado, ahí hay una iniquidad, hay una maldición que se tiene que romper. El abuelo murió de cáncer, el padre también muere de cáncer y ahora los hijos tienen cáncer. Es una maldición, es una iniquidad que han heredado a través de las generaciones. Pero es importante que entendamos que Cristo rompe ataduras, que Cristo hace libre, que Cristo sana. La iniquidad es una transgresión premeditada, determinada y persistente de la ley divina, de la voluntad del Padre. La iniquidad es la medida del rechazo continuo del plan amoroso del Padre para la supervivencia de la personalidad y de la salvación de Jesús. Entonces decíamos que el origen de la iniquidad la encontramos en el cielo. Desde el cielo, cuando luz bella, es decir, Satanás acumuló maldad en su corazón, por lo cual pecó, siendo arrojado del cielo. Dice Ezequiel capítulo 28, 14, 16: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí está hablando de Satanás. Dios lo hizo perfecto, lo hizo para que él dirigiera la orquesta de ángeles que en el cielo dan alabanza día y noche a Dios, pero en su momento su corazón se llenó, dice, de iniquidad y pecó, se rebeló contra Dios. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso de la iniquidad? El pecado inicia en la mente como un pensamiento, se concibe en el corazón alimentándose de las heridas o daños emocionales y se ejecutan en obras de la carne. Así es que todo es un proceso. Tú puedes pensar en su momento, puede venir algún pensamiento de querer hacer algo malo, pero mientras tú no mientras no permitas que ese pensamiento baje a tu corazón, solo será una batalla en tu mente. Es importante que aprendas a pelear las batallas de la mente, a desechar todo pensamiento que te quiere llevar a hacer cosas que no son buenas, que no son agradables delante de Dios. Mas sin en cambio, cuando alguien baja ese pensamiento a su corazón, ahí da luz. Y cuando la gente lo practica y cuando la gente lo hace, es porque tuvo un tiempo en que pudo tomar una decisión sabia y no permitir que ese pensamiento se convirtiera en una acción, en un pecado. Entonces ahí ya es cuando la persona ya está cometiendo y ya le dio un derecho legal a los demonios que por tiempo estuvieron en su mente mandándole dardos, pero al final de cuentas terminó pecando. Entonces el proceso es así,
No hay, dice la Biblia en Isaías 59:4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces vemos que ciertamente la iniquidad da a luz, pero todo tuvo un proceso. Y entonces cuando la iniquidad la damos a luz es por causa de que nosotros pecamos. Pero hay otra iniquidad que ya la traemos en la sangre, ya la traemos en la genética, ya es parte de nuestra naturaleza. Entonces en esa genética está ya la herencia y tarde o temprano se viene a manifestar. Y dicen, es que es igualito a su padre, igualito a su madre. Y imagínense, si tomamos y recibimos iniquidad del padre, iniquidad de la madre, pues entonces la condición viene a ser doble. Por eso David decía, porque en maldad me concibió mi madre. Es importante darnos cuenta que muchos fuimos concebidos en maldad, muchos fueron concebidos en fornicación, muchos vienen de haber sido concebidos en adulterio, otros vienen de haber sido concebidos a través de una violación y entonces heredan eso. Es importante entonces, gente que fue concebida a través de una violación va a crecer con un espíritu de rechazo, porque en el momento no quisieran tenerle, y bueno, al final de cuentas dice, bueno, no tiene la culpa, lo voy a tener, pero ya nace con un espíritu de rechazo. Entonces todo eso afecta, y al final de cuentas, quien fue y quien nació por una fornicación, por una violación, al final de cuentas al rato crece, y pareciera como que algo automático, él o ella empiezan a temprana edad a fornicar, empiezan a tener relaciones sexuales, al rato se casan, andan con uno, con otro, mujeres que tienen sus hijos sin casarse, mujeres solteras, y es una maldición. Otros, la maldición por causa del pecado es que no pueden tener hijos. Son estériles, ya sea el hombre, ya sea la mujer, se casan y no pueden tener hijos. Y esto es por la iniquidad. La iniquidad es tan fuerte que ya se manifiesta de una manera tremenda que ya no tienen la bendición de tener hijos. Tener un hijo es una bendición de parte de Dios. Entonces, podríamos profundizar en cada área cómo la iniquidad viene a dañar tanto que es una maldición. Es una maldición. Hay gente que ya trae la iniquidad de locura. Hay gente que ya tiene problemas mentales. El abuelo tuvo problemas mentales, como que era una persona no consciente, no centrada. Y resulta que el hijo también, la hija nació así. Y hoy los nietos están así. Entonces, ya hay una iniquidad, hay una maldición en cuanto a una demencia, porque ya esta iniquidad va a un aumento. Pero siempre hay una raíz, siempre hay un por qué ha venido esa maldición. Alguien en las generaciones pasadas cometió el error de haber cometido pecado que le dio cavidad y lo siguen heredando. Pero entonces personalmente nosotros tenemos que venir a Jesús, tenemos que venir para que Él rompa esas ataduras, esas maldiciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto lo decía el salmista. Él reconocía y le decía, Señor, escudriñame. Mira, te abro mi corazón, es necesario que tú me digas qué es lo que dentro de mí está mal. ¿Cuál es la iniquidad? ¿Cuál es la maldición que yo estoy arrastrando y que no puedo dejar? Porque solamente Dios nos puede hacer libre. Entonces, planean maldades, hacen una investigación exacta del íntimo pensamiento de cada una de ellos, y así como su corazón es profundo, dice el Salmo 64:6. Entonces es importante, hay lascivia, la iniquidad en los pecados sexuales, hay lascivia, también hay odio, hay celos, hay rencor, pecados emocionales, todo tiene que ver con la iniquidad. Es decir, la iniquidad ya es algo tremendo. Hay gente que dice, no entiendo por qué mi hijo nació así, no entiendo por qué mi hija es así, es un rebelde, es una rebelde, ya le hablé, ya le pegué, ya le exhorté,
ya le amenacé y de ninguna manera entiende. Aquí hay un problema. La iniquidad es tan fuerte que ha caído sobre alguno de tus hijos, porque siempre sobre alguno va a ser tan fuerte la iniquidad que no los vas a poder controlar, que no los vas a poder frenar, que la iniquidad los va a llevar y los va a llevar a que ellos se hundan en ese pecado. La solución es Jesús. La solución, Él es la fuente de vida, porque el pecado trae muerte, el pecado trae maldición, el pecado trae consecuencias, el pecado trae destrucción, mas la palabra de Dios, Jesucristo, trae vida, trae bendición, trae salvación, trae libertad. La palabra de Dios te hace libre. La Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces es importante. Yo te invito que medites, te invito que reflexiones, lee tu palabra, lee la Biblia y vas a conocer y a saber los principios de Dios que te llevarán a ser un hombre, una mujer sabia, y que entonces tomarás decisiones también sabias en cuanto a dejar, a ordenar muchas cosas que en la vida hacemos, que claro, son deleite, son placer para la carne. La carne siempre va a buscar los deleites, los placeres, pero ciertamente la Biblia dice que para el hombre pensamos que son caminos buenos, pero Jesús dice son caminos de muerte y son caminos de perdición. Pero el camino que te lleva a la bendición, el camino que te da vida, se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es importante dar estos pasos. Cuando el hombre nos damos cuenta que ciertamente tengo un problema, que ciertamente soy un hombre pecador, que sí heredé herencias y maldiciones, iniquidades de mis ancestros, de mis antepasados, que hoy en día me están afectando, bueno, aquí entra una decisión sabia que debes tomar: venir a Jesús. Venir a Jesús y abrir tu corazón y decirle: Señor, sí es cierto, me doy cuenta que no solo es una iniquidad, que vengo arrastrando iniquidades de mis ancestros. Hoy me doy cuenta por qué no puedo salir adelante. Hoy me doy cuenta por qué, Señor, yo vivo, Señor, angustiado, por qué las situaciones que se me presentan. Tal vez el diablo a ti te está cobrando una factura de un pacto que hicieron tus papás. Tal vez el diablo te está cobrando la factura que hicieron tus abuelos, porque ni tus padres lograron pagársela. Tal vez tú seas alguien que viene de una familia donde el abuelo fue próspero, pero como que siempre veías que tenía sus secretos. Tal vez tu abuelo se pactó con Satanás para que le diera riquezas. Y ahora dices: no es posible que siendo mi abuelo rico, hoy yo viva en una extrema pobreza. Bueno, quiero decirte que el dinero que el diablo le dio a tus abuelos, hoy te lo está cobrando a ti. Entonces, lo que tienes que hacer es venir a Jesús, decirle: Señor, yo no quiero seguir con ese pacto, con esa maldición. Yo quiero romper, yo quiero cortar, yo quiero renunciar, porque yo quiero ver mi propia bendición. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son buenos, la voluntad de Dios es buena. El problema que mientras Satanás tenga un derecho legal por los pecados cometidos de tus ancestros y las herencias, las maldiciones, o por tus pecados que no has confesado y que no te has arrepentido, Satanás tiene un derecho legal para poder seguir dañando y destruyendo tu vida y tu familia. También por los pecados carnales, como pleitos, iras, violencias, contiendas, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones, inmundicia, hechicería, maldicencia, homicidios, borracheras, herejías, orgías, mentiras. Todo esto trae maldición. Si tú eres de las personas que practicas el pecado, yo te invito: ven a Jesús. Te invito: acércate a Dios. Dios te está llamando y dice de Isaías 1:18: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Cristo hay perdón de pecados. Él puede romper ataduras, Él puede cortar con esa herencia, con esa maldición, con esa iniquidad que has heredado. Tal vez esa enfermedad,
Tal vez estás sufriendo un cáncer que te heredaron tus padres o tus abuelos. Tal vez estás sufriendo una diabetes que te heredaron. Tal vez estás sufriendo otro tipo de enfermedad que es mortal, que no tiene cura médicamente, y estás siendo atormentado y te estás lamentando. ¿Y por qué a mí? Bueno, es una maldición. Es una herencia que tú has heredado, pero que ahora puedes venir a Jesús y decirle: Señor, hazme libre de esta herencia. Yo quiero cortar con esta maldición, y Él te hace libre. Solo tienes que creer, dar esos pasos de fe y bueno, invitarte a que te acerques a la fuente de vida, que es Jesucristo. Él es la solución, Él es el que puede ayudarte, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad. Te invito a que te des ese tiempo. Dice la palabra de Dios que le busquemos mientras puede ser hallado, porque vendrán tiempos en que le buscaremos y no le hallaremos. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. No te preocupes, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama, y prueba de ello es que dio su vida en la cruz del Calvario, dio a su unigénito, y el unigénito, que es Jesucristo, dio su vida en la cruz del Calvario. No se quedó en la cruz, dice que Él resucitó al tercer día, se levantó, venció al diablo, venció al infierno, venció la muerte, le quitó las llaves y se levantó en victoria. Y es por eso que tú puedes confiar completamente en Cristo, que se levantó en poder y en autoridad. No está muerto, Él está vivo. Y si Él está vivo, Él quiere darte vida, y dice que vida en abundancia. Te invito, abre tu corazón, medita en esta palabra. No podemos profundizar ya que tenemos el espacio corto, pero sí a grandes rasgos hablarte de lo que muchas veces venimos padeciendo, venimos arrastrando, maldiciones que nos siguen alcanzando, pero que puedes acercarte a Dios y puedes romper con esas maldiciones, y que Dios cambie tu situación, tu condición. Tal vez tu problema no sea el dinero, tal vez tú tengas dinero, tu problema sea emocional, tu problema sea el matrimonio, pero algo por ahí no está bien. Maldiciones han alcanzado. Tal vez tú eres de las personas que fracasas con uno y otro matrimonio. Bueno, tienes que ver qué hay atrás. ¿Qué hicieron tus padres? Tal vez tu padre igual anduvo, se casó con 2, 3 personas, o tu mamá. Yo no te estoy juzgando, te estoy diciendo que ciertamente todo tiene que ver por el pecado. El pecado va a traer maldición. Entonces, Dios quiere que un matrimonio viva felices para toda la vida, con la familia, mas sin en cambio el diablo ha venido a destruir las familias. Yo te invito a que te acerques si tienes alguna necesidad. Nosotros te esperamos, nosotros te recibimos con los brazos abiertos, aquí ahora en nuestras nuevas instalaciones, aquí donde era antes la tienda del Iste. Nosotros nos gustaría verte en nuestras reuniones, que vinieras. Queremos orar por ti. La palabra de Dios dice que al que tiene fe, todo le es posible. Te invitamos, date ese tiempo, acércate a Dios. Y bueno, como siempre, una vez más declaro bendición. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Declaro bendición sobre toda tu familia para esta semana. Gracias por estarnos viendo a través de este canal. Te invito a que nos sigas viendo. Siempre te vamos a estar trayendo una palabra de vida, una palabra de bendición. Queremos bendecirte con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. A quienes comparten esta fe, les invito a venir a nuestras reuniones. Ahora estamos aquí en el lugar muy conocido, que por muchos años estuvo acá en el pueblo, la tienda del Iste. Días de reuniones es miércoles a las 6 de la tarde, día domingo a las 11 de la mañana. También tenemos reuniones para jóvenes los días viernes a las 6 de la tarde. Teléfonos es 97-109-57, celular 797-114-4167. Te esperamos, te deseamos una linda noche, que Dios te bendiga.